Hace un par de noches que realmente les quería contar a ustedes que están del otro lado. No estoy durmiendo bien, tal vez porque estoy en la vigilia. En la vigilia de la grabación de este programa. Tratando de armar ideas, de pensar cómo iba a suceder la reunión de este día acá en Banda Sonora Original. Y en una de esas noches, con la cabeza apoyada en la almohada, sin poder dormir del todo, se me ocurrió algo que yo creo que no es mío. Estoy seguro que no es mío, pero que por ahí alguna musa lo bajó en un momento particular. Vaya uno a saber por qué. Y es que me imaginé el primer humano que miraba al sol, y ese humano que miraba al sol un día se daba cuenta, al darse vuelta, que había una sombra. Y esa sombra no se iba a ir jamás. Que esa sombra lo iba a acompañar hasta el último día de su existencia. Y me angustió un poco, bastante. Porque la sombra no tiene rostro, la sombra imita, la sombra es oscura, es una tiniebla. Y de alguna manera lo conecté con lo que íbamos a charlar con los dos maestros que tengo adelante mío. Pero traté de buscar una respuesta previa y no la encontré del todo, pero sí algo me acompañó, que es el siguiente fragmento. La Tierra no parecía tierra. Nos hemos acostumbrado a verla bajo la imagen encadenada de un monstruo conquistado. Pero allí podía vérsela como algo monstruoso y libre. Era algo no terrenal y los hombres eran, no se podía decir inhumanos, era algo peor, ¿sabéis? Esa sospecha de que no fueran inhumanos. La idea surgía lentamente en uno. Aullaban, saltaban, se colgaban de las lianas, hacían muecas horribles, pero lo que en verdad producía estremecimiento era la idea de su humanidad, igual que la de uno. La idea del remoto parentesco con aquellos seres salvajes, apasionados y tumultuosos. Feo, ¿no? Sí, era algo bastante feo. Pero si uno era lo suficientemente hombre, debía admitir precisamente en su interior una débil traza de respuesta a la terrible franqueza de aquel estruendo. Una tibia sospecha de que aquello tenía un sentido en el que uno tan distante de la noche de los primeros tiempos, podía participar. ¿Por qué no? La mente del hombre es capaz de todo, porque todo está en ella, tanto en el pasado como en el futuro. ¿Qué había allí después de todo? Alegría, miedo, tristeza, devoción, valor, cólera. ¿Quién podía saberlo? Pero había una verdad desnuda de la capa del tiempo. Esto es un fragmento de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, escrita en 1899, hace 125 años. Todo este movimiento verbal de estos minutos es para introducir posiblemente uno de los diálogos más esperados de este 2024 por nosotros, entre dos personas muy queridas por nosotros, valga la redundancia, por BCO, que son el señor Adrián Smukler. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Y el señor Sebastián Porrini. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, maestro? Todo bien. Dos potencias se saludan, podríamos decir. Es Bolívar San Martín, vaya a saber uno. Iba a decir Balbín Perón, pero no, pero un Bolívar San Martín podía ser. Gatica Perón en todo caso. Gatica Perón, ahí está. Muy bien, Smukler apuntando. Y ustedes dirán, ¿qué hacen estos dos profes acá? ¿Qué hacen estos dos grandes amigos de Banda Sonora Original? Adrián, que hace años que está acá, que viene y hace poquito estuvo hablando justamente de Vietnam, de la mano de Pecados de Guerra, y Sebastián, que tenemos un diálogo fluido que nos mencionan en los capítulos de la última página junto a Diego Ortega, que le mandamos un abrazo. Bueno, ¿qué hacen ustedes acá? No sé, nos sirvieron un café. Sí, prometieron té frío, pero no había. ¡Té frío! Claro. Yo dije, Yo me senté y dije, bueno, qué sé yo. A ver qué pasa. Claro, Ahora a ver que qué viniste pasa. desde San Miguel hasta Parque de los Sí, Pases, señor. Vos sabés que traje la caña, por los dos, no sabía. a ver si podías pescar algo. En verdad, todo esto fue idea de Fabio Villalba, que vino hacia mí con la idea de juntar Smukler Porrini, Porrini Smukler, para charlar de la obra de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, y evidentemente de Apocalypse Now.
Hay algo que estuve releyendo, hace muchos años que no leía la novela corta, por decir, de Conrad, y ayer me senté a ver de vuelta Apocalipsis, que la debo haber visto un millón de veces, y hay algo que me pasa, esto para cualquiera de los dos, pero es que no dejo de descubrir cosas, digamos, ¿no? Es como, son inacabables las dos obras. Obviamente tengo mucho más experiencia en la película, pero no sé qué piensan ustedes si en el caso del literario o en el caso de la película son inabordables e interminables. Porque hay películas que son más acotadas, hay obras que son más acotadas, son más fijas de su tiempo. En este caso es como parece que están hablando del hoy. Totalmente. Yo tengo la sensación por las reediciones del Corazón de las Tinieblas. En castellano hay muchísimas. Si mirás cuándo fue traducida y todas las veces que se volvió a reeditar y a retraducir, o sea, la importancia de una obra, no es que ya está traducida y la metemos en la máquina, se vuelve a traducir, ahí está la importancia. De un tipo que, de un genio que era polaco de nacimiento, escribía un inglés bastante complejo, según lo que comentan todos los, incluso las críticas de Henry James, más a su inglés medio, ¿no? Claro, y sobre todo un outsider en todo sentido, ¿no? Y en buena parte también el creador de la novela moderna, en el mejor sentido, influyó sobre Joyce, sobre Virginia Woolf, sobre Proust, sobre tanto. Bueno, ya lo vas a contar cómo fue esa influencia. Y Coppola, bueno. De hecho, estamos en días que se está hablando de Coppola, con todo este tema de su Megalópolis, y el revuelo que causó, y que, bueno, ahí le están pegando al pobre Francis, pero tenemos Apocalipsis para responder. Sí, bueno, sí, coincido. No sé si inabordable, en todo caso es abordable de muchas maneras. Parcialmente, claro. Es inagotable, eso sin duda. Digamos, yo tengo un vínculo particular, personal, digamos, que no debo ser el único en el mundo, espero que seamos muchos, con Apocalipsis. Tuve la posibilidad de decirle a Walter Murch que era la película más importante de mi vida. Hay muchas dimensiones que tiene la película, que creo que tiene. La novela la leí muchas veces, la leí y la volví a leer ahora. Sobre todo, yo soy muy admirador de Conrad, es uno de mis escritores de referencia, más o menos desde la misma época, aunque la primera novela que a mí me configuró, digamos, su universo es Lord Jim. Y no sé si Corazón de las Tinieblas es de las que más disfruto. En esta lectura, que va a ser la cuarta o quinta que hice, es probablemente la que más haya crecido, digamos. Pero bueno, lo que decía es que es una novela que leí muchas veces, sobre todo por Apocalipsis Now, digamos, ¿no? En distintos momentos en distintos momentos de la vida, de los últimos 35 años que me viene acompañando por ahí la película, esta es una nueva, gracias a BCO y al compromiso de este encuentro, de volver a sumergirme en el universo de Apocalipsis con mucha intensidad. Tengo que confesar algo, Adrián, que ayer volví a poner Apocalipsis, y esto ya lo dije 20 veces, y muchas veces acá sentado con vos, que me pongo una película en modo analítico, y lo primero que me pasó ayer, al minuto, cuando se escucha This is the End y explota todo, ya fue todo. Me metí ahí adentro y es interesante, más que disfrutar, es como, hay un padecimiento, como una especie de atmósfera que te sumerge, que es tremenda. Cuando te quisiste dar cuenta, pasaron las 2 horas y media de la versión original o las 3 horas y pico de la segunda. Es increíble, digamos, ¿no? Como te absorbe. Y yo creo que en buena parte de la novela también tiene eso, ¿no? De meterte dentro de un clima espeso, insoportable. Bueno, que eso, para mí también eso tiene que ver un poco con que son interminables, son inagotables porque están siempre como llamándote de alguna forma. ¿Les parece si ponemos un poco en contexto las dos obras? Sí, porque son distintos, pero no.
¿Nos querés contar un poco, Seba, de lo que es Corazón de las Tinieblas, fin del siglo XIX? 1899, exactamente. El mismo año que nació Borges. Es mismo año. Hoy es el aniversario. Exacto, estamos grabando un 24 de agosto, el día que nació Borges. Día del lector, creo que no. Me parece que lo han declarado, viste, que siempre declaran algo bueno. Algún día de algo. Claro, claro. En fin. Bueno, es un momento en el que la literatura se está despidiendo de algo y está anunciando algo. Hay un periodo de transición, si me permitís el término. Se está terminando la literatura realista, el dominio del realismo, en cierto modo, el realismo y el naturalismo que están de la mano, muy francés, muy esta cosa de personajes enfermos constantemente, ¿no? Al estilo Marianela, ¿viste? Esta cosa de plagas y demás, para nacer algo que es mucho más reconocible por el lector del siglo XX, por decirlo. ¿Qué sería? El hecho de que la realidad no se termina en la descripción de una mesa, en la descripción detallada de un personaje y demás, sino en todo lo que no se dice. El famoso Forek. Claro. Y Conrad retoma un principio, esto lo digo yo así muy sin ninguna autoridad, pero bueno, para discutirlo, creo que vuelve atrás en la mirada de un Cervantes. Cuando uno ve el Quijote, ¿quién es el autor del Quijote? Cervantes, está bien, estamos de acuerdo, pero ¿quién narra? Es un lío de novela, porque en realidad es una novela árabe traducida por otro que a la vez la está recomentando y demás. Entonces es un alejamiento y en este caso pasa lo mismo, ¿no? ¿Quién es el narrador de esto? Que a su vez es un narrador que juzga, que tiene un personaje que participa como narrador en buena parte de la novela, es decir, hay un alejamiento. Vos decías recién algo muy interesante, es un tema que te atrapa, pero es un tema que también te contamina. Entonces una forma es, me alejo, claro, no como narrador de eso, para poner en boca de un personaje que tiene el nombre no solo de un gran detective posteriormente, sino de un enorme autor previo, ¿no? Marlowe, nada menos. O sea, estamos jugando, ¿quién es? Bueno, ¿no? En un mundo de oscuridad y demás, en el que el mundo civilizado, estamos en el victorianismo triunfal, en el África repartida por el mundo. Es el momento más virulento de la Europa entrando, sobre todo a África, en términos de explotación, digamos, ¿no? Mirá, el Tratado de Berlín de 1878 que repartió África, la única potencia que tiene las manos limpias es Austria-Hungría, que no aceptó nada, ¿no? El emperador dijo, no queremos colonias. Suficiente con el imperio que ya tenemos de todos los colores, ¿no? Supongo que lo habrá pensado para adentro. Pero ahí se repartió África tal como quedaría, al menos hasta 1914. Después Alemania pierde sus colonias, ¿no? Se hace. Pero ahí se reparte África y se da una repartija que uno nota las grandes potencias, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, hay que decirlo porque ya tenías, pero hay una que no le han dado nada. Es muy chiquita, no tiene fuerza. ¿Y qué hacemos con el estado más grande de África? Se la damos a ella, el Congo. ¿No? Se la damos al Reino de Bélgica, que es un país nuevo, si se quiere, de 1830. Ha tenido dos reyes, Leopoldo I, que bueno, dentro de todo se puede salvar, y Leopoldo II, que es, bueno, es un personaje siniestro de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Para qué? Para que civilice esa zona. Estaba ese ímpetu también, digo, en general, más allá de la explotación del caucho de marfil y de todo ese tipo de cosas, está esta idea de lo civilizatorio, digamos. Sí. No te olvides que Leopoldo II le encargan el Estado Libre del Congo, el nombre, ¿no? Ya queda... Cuando te dicen son libres, yo digo, bueno, las cadenas son más grandes. Totalmente. Llámame esclavo, que creo que la paso mejor. Claro, totalmente. Hoy en día no dicen trabajadores, ¿no? Antes, claro. Muy bien. Pero... Y tenemos jubilación. Somos felices. Exactamente. Y cobramos el SAC cuando viene.
Fíjate que es la idea de otorgarle algo que es el territorio más grande individualmente, ¿no? Porque uno mira el mapa de África y dice, bueno, no, acá Francia se quedó con media África y la otra mitad se la quedó Inglaterra. Pero como Estado único unificado, que de hecho dio pie a un Estado posterior, ¿no? Que es el Congo hoy en día, en su momento era Zaire, ¿no? Se había llamado en un momento, un Estado enorme, era el más grande. Que estaba en el centro y dijeron, bueno, en este caso que lo administre y es propiedad personal del rey de Bélgica, que hizo una masacre impresionante que logró durante 25 años esconderla. Porque en 1906 el tipo presionado, qué sé yo, decide otorgarlo al reino de Bélgica, o sea, se lo da al Estado belga, después que se cobró todo lo que quería. Y en el medio de esto tenemos a Conrad, que también fue parte de alguna de esas expediciones. Sí. Él ya lo había narrado en algún texto anterior, en Juventud también hay algún texto corto que narra esto. Incluso hay quien le dice cómo no lo denunció directamente. Bueno, yo creo que lo hizo primero que no está para eso, ¿no? Tal vez, pero creo que lo hizo también con la literatura, mostrándolo más eternamente que una carta que podía haber enviado, que no le iban a dar bola en ningún caso. La carta de Kurz. Exactamente, claro. Y vio, evidentemente, y conocía a muchos, no nos olvidemos del irlandés, ¿no? Que está allí observando lo que están haciendo, el desastre que se está haciendo. 5 millones de muertos ahí, en esa zona. Es una masacre lo que se hizo. Y la cantidad de mutilados y demás, que mostró lo peor del hombre blanco, la carga del hombre blanco en África, pero también hay que hablar de la época, si quieren, no me quiero extender mucho porque si no, perdón, monopolizo la palabra, pero en esa época, tengámoslo en cuenta, no eran considerados seres humanos. Por todos, por la progresía de la época. Hegel, vamos a pensar, Hegel. Marx dice, no hay historia del hombre negro. ¿No es cierto? Por lo tanto, no puede haber nada, no hablemos de... Claro, todos, no es que era una minoría racista, criminal y demás que estaban, no, eran todos los intelectuales de la época. Vos lees cualquiera de los hombres respetables, Spencer, el que vos quieras, ponete en un lado y en el otro, tú dices, esta gente no tiene historia, no tiene capacidad. Eso, nada. Claro. De hecho, en la categorización se decía el hombre blanco, en el medio lo que querramos, depende de la zona, ¿no? El indio, en algunos casos, y el negro. El negro estaba para servir a los demás casi como alimento de... Sí. Entonces, Fuente de esclavitud durante siglos. Siglos. Ya venían de la esclavitud árabe, ¿no? Claro, totalmente. Y última, como así muy como epílogo de esto, Conrad publica la obra en 3 partes, ¿puede ser? No se publica primero como una novela, sino como 3 episodios. Sí, señor. Y después sale como una obra completa. Sale en una revista. Una revista. Diego, en una revista. Sale en una, ahora no recuerdo el nombre, pero lo debo tener anotado por allí. Sale en una revista. Lo cual habla de su modernidad también, digamos, ¿no? Porque claro, la revista como idea, digamos. Totalmente. ¿no? Que, tipo las cuadernavías, por decirlo. Claro. Estamos hablando mucho después. Y la recolectó con otra. O sea, hizo 2 historias. En realidad, el nombre general del libro era 2 historias. Claro. Eran 2 nouvelles, vamos a decir, claro, novelas cortas, como ustedes quieran. Pero después cobró importancia separadamente, ¿no? Más allá de... Y fue un tema que repitió, ¿eh? Hay en varios relatos cortos de Conrad está el mismo tema. Está el tema de una avanzada del progreso, por ejemplo, ¿no? Sí. Esta idea de qué estamos haciendo, ¿no? No nos olvidemos que él viene del límite. Viene de un limes, ¿no? Claro. En una zona... Polonia estaba dividida entre Rusia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. When you find the colonel, infiltrate his team by whatever means available and terminate the colonel's command. Terminate the colonel. He's out there operating without any decent restraint, totally beyond the pale of any acceptable human conduct. And he's still in the field commanding troops. Terminate with extreme prejudice. Viajamos unos cuantos años después, nos vamos a
los 60, fines de los 60. En realidad la película se estrena en el 79, se produce en el 76. Vietnam. Bueno, contanos un poco, Adri, de Coppola y la decisión de adaptar El corazón de las tinieblas y todo lo que... Bueno, igual hay miles de textos y cosas. Sí, hay mucha desinformación dando vuelta, digamos, una de las pocas cosas que tienen de bueno los tiempos que nos han tocado es que no hace falta hacer largas expediciones y qué sé yo para llegar a ciertos recursos que den contexto. Toda la historia de toda la película a mí me resulta, siendo profesor, digamos, de realización y muy preocupado por el proceso creativo y demás, me parece que es un elemento que está bueno tener como referencia de lo que sucede en la película, ¿no? Y del proceso de Coppola como creador de esa obra. Es decir, el proceso lleva un rodaje de prácticamente un año, que bueno, es una extensión totalmente desmedida para cualquier película para cualquier película, quiero decir, ¿no? Más de 200 jornadas de rodaje, 2 años de montaje, todo envuelto en medio de un clima muy turbulento porque, bueno, duplicó el presupuesto inicial, empeñó hasta lo que no tenía Coppola, lo manejó como una producción de una productora que ya tenía unos años que él había armado como especie de respuesta a los grandes estudios que ya habían dejado de producir al modo clásico y ya estaban convertidos en tránsito a convertirse en corporaciones internacionales y como intentando conservar, digamos, el espíritu. Conservar y transformar, ¿no? Porque Coppola tiene como siempre una especie de utopía de la producción artística, medio con relativa autonomía, digámoslo, de la industria, del comercio y de la... y del respeto, como si fuera como convertirse él mismo en mecenas y en artista productor, digamos, ¿no? Integrando, y eso desde el inicio de su carrera, ¿no? Aparte él viene de la escuela, digamos, Corman, claro. Y de alguna forma le dio, por las circunstancias y por la voluntad, porque digamos, esa megalomanía que se le adosa, creo que en gran medida es cierta y es la que permite que él haya construido una especie de imperio cultural, digamos, ¿no? Alrededor de sus obras maestras más universales, que son la saga del Padrino y esencialmente Apocalipsis, y en una... O algunas hermanitas menores por ahí dando vueltas. No sé si están menores, pero en todo caso una escuadra, digamos. Sí, la conversación, ahí hay unas cuantas cosas. De películas que acompañan por ahí en un despliegue de ciertos territorios espirituales que no necesariamente sean la vía regia, digamos, ¿no? El centro que establecen estas películas. Así que bueno, la leyenda, no tan leyenda, digamos, lo que cuenta es que Milius, el autor del guión original, es como joven estudiante universitario, el profesor le habló del corazón de las tinieblas, le dijo que era inadaptable. Orson Welles fue el primer proyecto de Orson Welles, fue El corazón de las tinieblas, y lo estuvo desarrollando hasta que no dio el presupuesto y hizo El ciudadano, digamos, ¿no? Pero ya estaba, inclusive tenía el guión, tenía el reparto, tenía el diseño de las locaciones. Es que loco que antes vos hablaste, Seba, del Quijote. Welles también quiso ser el Quijote y no pudo, digamos. Hizo una versión medio... Sí, una cosa rara. Digo, pero también le costó un montonazo. El corazón de las tinieblas nunca llegó a buen puerto, ¿no? Bien. Como algo tan inabordable. Perdón, te interrumpí. No, está bien. No, Emilio dice, bueno, ¿qué le pueden decir? Bueno, qué sé yo, no sé, le pueden decir y no todo el mundo agarra el guante. Entonces él escribió una versión
que la trataron para que la dirija George Lucas, digamos, ¿no? Que eran parte del grupete de amigos de amigos y Coppola era ya la figura, era como el padrino de todos ellos, ¿no? Era como el hermano mayor, digamos, Fue el que le ¿no? puso todo el dinero a Lucas para la Guerra de las Galaxias, le sostuvo la Guerra de las Galaxias. Y la trataron de mover como... yo leí dos versiones de ese momento. La de Milius decía, o la escuché en algún reportaje, que querían ir a Vietnam a filmarla como documental, digamos, ¿no? En un formato como si fuera un documental directamente a Vietnam durante la guerra, ¿no? Él empezó a escribir en el 62. Así que en el 68 lo pusieron en movimiento, que la guerra estaba en su clímax, digamos. Pero la otra versión es que la querían filmar en decorados naturales en Estados Unidos, como si fuera un documental, en 16 milímetros, con una película de relativamente bajo presupuesto, en formato de documental. Lo cual tiene muchas aristas a recuperar en lo que tiene que ver con la relación entre el cine como sistema de representación, el diálogo con la televisión y lo televisivo, porque aparte Vietnam es como la primera guerra televisada, digamos. Eso lo reflexiona en la película Coppola, ¿no? El famoso hagan que están peleando, él mismo está, ¿no? Y que tiene Esto mucho para que la ver tele. con el desarrollo que tuvo la guerra, digamos, ¿no? Esa televisación, digamos, ¿no? Todo lo que pasó en Estados Unidos con relación a la guerra está muy asociado al factor de ver la guerra, ¿no? De ver la guerra en el televisor. Ujú. Digamos, ¿no? La guerra a distancia. Claro. Y bueno, el proyecto no pudo ser, no encontró financiación, medio lo archivaron. Y después del éxito de Los Dos Padrinos y la conversación, Coppola dijo, bueno, vamos a retomarlo. Vio lo que tenía ahí en carpeta, el Zoetrope, ¿no? La productora que tenía él, y tenía muchos recursos por lo del Padrino, y ya Lucas estaba por filmar Star Wars, creo, no. O ya había filmado. American Graffiti. ¿Qué estás hablando? ¿A principios de los 70 vos? ¿Principios? Sí, 74, 75, por ahí. Ya Star Wars ya estaba estrenada, creo. Ya está. Sí. Creo que sí, 74. Bueno, por ahí andan. Bueno, por ahí. Ya estaba en una. Milius quiso que la dijera Milius, pero también estaba en una y dijo, bueno, la hago yo. Y lo loco es que tenía pensado como, bueno, voy a hacer una película industrial de guerra para ganar plata y conservarla y desarrollar. Y bueno, y se metió en el corazón de las tinieblas. De hecho, se consigue el guión. No es porque hubo muchas versiones. Él reescribió el guión, se lo sigue atribuyendo a Milius y no es, digamos, habría que entrar seguramente a hacer una investigación de todas las versiones que tuvo como para ver, para recortar atribuciones que hay anécdotas simpáticas que eventualmente podemos ir agregando si cuadran. Pero bueno, se metió ahí el primer presupuesto, creo que eran 13 millones, se terminó costando 27 millones de dólares. Lo financió básicamente él, pero tuvo que empeñar todo y se metió en un territorio anímico, espiritual, digamos, que es parte de su proyecto artístico también, y por eso decía esta cuestión de tratar de reproducir de una manera desplazada, obviamente, análoga como ambiente creativo, cuando hace una película, el mismo ambiente que la película ficcionalmente está trabajando, ¿no? Entonces esta cuestión de generar una en el equipo de rodaje, en la épica del rodaje y demás, un estado anímico, un temple de ánimo, digamos, que fuera acorde, digamos, a lo que se desarrollaba. Y bueno, y inició un camino que él mismo no sabía a dónde lo llevaba, digamos, ¿no? Pero que aparte se fue dando cuenta. De hecho, el primer... tuvo mucha dificultad para encontrar los actores, porque aparte ya sabían que iba a ser un rodaje muy extenso. Entonces casi nadie quería comprometerse 2 o 3 meses, fue mucho más, pero 2 o 3 meses en principio en la selva filipina. La película se filmó en Filipinas, porque el ejército norteamericano no le quiso dar aportes, no le quiso aportar, cuando leyó el guión dijo no vamos a financiar, que era algo
extraño en la política norteamericana porque en general tendían a prestar helicópteros o lo que fuera, y consiguió que Marcos, El dictador de, claro. dictador filipino, le prestara todo para tener una producción de Hollywood en casa, ¿no? Entonces tiene todo que de hecho, buena parte de las complicaciones, tenemos los helicópteros, pero se tienen que ir a combatir a los insurgentes, ¿no? Entonces se iban todos los helicópteros Y volvían, claro. En el marco de esa locura le costó mucho conseguir a los personajes, al protagonista, tuvo muchos problemas con Marlon Brando de todo tipo. Después, de hecho tuvo dos o tres semanas creo de rodaje con Harvey Keitel en lugar de Martin Sheen. Pero algo que es muy interesante y que en las distintas versiones de la película habría que serviría para poner en cuestión, digamos, es que Harvey Keitel dice: yo lo admiro mucho, es un gran actor, era un gran actor, pero es de los actores expansivos, ¿no? Yo me di cuenta que necesitaba un actor neutro, un actor que no, que estuviera ajeno, que no produjera, ¿no? Y en la lectura del guión, yo la versión que tengo es un guión revisado ya por Coppola, o sea, previo al rodaje. La película es mucho más delirante, digamos, la película es mucho más Milius, digamos, el guión original, que es más Walter Hill, más épica, ¿no? Claro. Ese tipo Tenía de otro épica. final, todo, ¿no? Tenía otro final, un final en el que no lo mata a Kurtz. Kurtz termina muriendo, más parecido a la novela, pero terminan combatiendo. Primero combaten a los norvietnamitas o los Vietcongs en un combate muy sangriento, muy feroz, y después vienen los helicópteros y empiezan a combatir a los helicópteros norteamericanos, digamos, ¿no? Willard con Kurtz, y Willard de alguna forma reemplaza tras la muerte. Se sugiere que... No se sugiere eso, ¿no? Porque la película arranca como en un yate donde Willard es como un guardaespaldas de un potentado y cuenta la anécdota como Marlowe que le cuenta la guerra. Después vuelve y termina un poco como la novela, llevándole en lugar del hijo, a la mujer de Kurtz, las memorias de Kurtz y demás, digamos, ¿no? Pero en el recorrido, Coppola no sabía cómo terminarla. O sea, ya estaban llegando. De hecho, llegó Marlon Brando y todavía no tenía el final. No sabía cómo terminarla. Eso es, vos decís, estuvo prácticamente un año de rodaje, ¿no? En un momento cuenta a Milius, que lo llaman a Milius y le dicen: vení porque Francis está perdido. Y lo tenés que ordenar porque, digamos, está la producción, está él en el medio de la... Entonces dice que Milius fue y le dijeron: bueno, ahora lo vas a encarrilar, y estuvo 5 horas hablando con Coppola y salió: sí, la película está buenísima, la vamos a terminar con Francis. Salió totalmente poseído, digamos, por el espíritu de Coppola. Y ahora, bueno, poniéndome en contacto con ciertos materiales, hay muchas cosas que son centrales de la película que fueron aportando, inclusive muchas de las cuestiones más icónicas, aportes de los actores, del montajista, de Murch, de las cosas que son de referencia, ¿no? Entonces, esa autoría también surge de convocar con quién dialogar, a quién sumar, digamos, inclusive muchas veces con fuertes tensiones y con problemas. Con Marlon Brando... Brando no llegó sin haber leído nada. Llegó llegó mucho peor, porque después de negociaciones muy difíciles, que iba 3 semanas por $3 millones, que era como, ¿no? Una locura, y cuando lo habían charlado, lo vio gordito, digamos, gordo, ¿no? Entonces le dijo: bueno, pues se supone que el curso de la novela es un boina verde, un John Wayne pesado, digamos, grandote, pero pesaba como 100, bueno, estaba muy, muy gordo. Le dijo: no, me voy a poner en forma. Y cuando llegó pesaba el doble, era como una vaca, ¿no? Y dice que aparte se sentaban a hablar, quería cambiar el nombre y no había manera de llevarlo. Durante 4 o 5 días estuvieron hablando 5 o 6 horas por día, y al 5.º día se da cuenta que no. Dice que vino como así, como con carita de perrito mojado. Dice: no, yo en realidad la novela no la leí.
en esa situación, pero dice una noche, él le había sugerido que se rape, como le hice como Kurtz. No, porque qué sé yo, y después parece que una noche la leyó y volvió pelado. Ahí ya cambió la actitud, leyó la novela, cambió la actitud, pero qué sé yo, el relato de los bracitos es algo que aporta Marlon Brando. O sea, hay muchísima improvisación, prácticamente todo improvisado. Y con Martin Sheen también partes salieron de la galera. Lo del golpe al vidrio, un montón de cosas que salieron ahí en el momento. Pero inclusive cuestiones troncales, como la relación mítica, digamos, ¿no? Inclusive las lecturas de Kurtz y demás, dice que es algo que le aporta a Dennis Hopper cuando llega. Esto hay que darle una dimensión mítica. ¿No? Dennis Hopper que ya llega... Este demente aparte. Sí, que no se acordaba una letra, que llega, digamos, como que también improvisa la mitad de las cosas y demás. Pero como le dice, fue él el que me dijo, a esto hay que darle una relación, ¿no? Entonces, digo, es bastante misterioso como después de tanto tiempo que uno asume, ¿no? Pero me parece que la autoría sirve también, las obras tienen que valer por sí mismas, la construcción de sentido obviamente no, digamos, es la que hay, digamos, y la que queda. Todo esto no es para explicar nada de el sentido de la película, Lo digo porque bueno, también dije, bueno, voy a escuchar nosotros tuvimos ya un BCO sobre Apocalipsis, que para no repetir necesariamente 5 años. Para no repetir lo mismo, agarrar otros ángulos y demás, y entonces, bueno, lo volví a escuchar, y bueno, esto es muy... lo que digo del proceso creativo, lo que en todo caso me interesa como para que charlemos tiene que ver con este lugar del artista donde de alguna forma funciona como medium, no solo de algo que le baja como inspiración necesariamente, sino también del vínculo y de la relación con lo que le circula y de lo que pone, digamos, en vínculo. Y que hay una cuestión misteriosa, digamos, y riesgosa, porque claramente puede fallar, digamos, en eso, en coagular. Totalmente. Entonces ese nexo, que creo que tiene mucho que ver con la obra de arte en general como forma de acceso al conocimiento, digamos, al conocimiento no en un plano obviamente periodístico, científico, positivo. Estamos hablando más en términos de místicos. Sí, conocimiento de conocimiento. Claro, no, por eso. Sí, hay que hacer la noticia. La salvedad. Que tiene que ver con el involucrar, obviamente, la emoción no como si fuera una esfera, ¿no? Que la emoción te endulza o te acondiciona para poder pensar, sino que es materia de pensamiento, ¿no? La emoción, la sensibilidad, la carne, es el pensamiento más encarnado, digamos, en la obra y que la obra en realidad encarna en el espectador que la procesa, que el sentido es un fenómeno que no está en el libro, no está en la película, está en el espíritu cuando uno acompaña y sigue el recorrido. Es estético, ¿no? En el momento que alguien la ve y pasa todo eso. Produce, claro. ¿no? Y ahí hay un diálogo eventualmente y es algo, un proceso que también hace... Bueno, me derivé, al final no hablé de Vietnam. No, está... Perdón. Saigón. Estamos Sí, en Saigón. Saigón. Está bien. Retomo en algún momento, pero si no... No, yo te nombré Vietnam porque venís como muy cargado también estudiando temas de Vietnam, pero te metiste en un lugar que me parece súper interesante, porque es tanto la novela como la película, al margen de, si quieren, la historia pura y dura o lo que el argumento, por decir de alguna manera, hay algo que tienen, a ver si, ayúdame vos, Sebastián, más con la literatura, que te agarra de los pelos y te mete adentro de un algo que es repulsivo, por decir, porque es algo que a uno le genera un montón de sensaciones, pero por el otro lado, es como el famoso vacío que es fascinante y a la vez aterrador, digamos, ¿no? Eso está en la literatura en tantos clásicos que Macbeth, ¿no? ¿Quién se metería en una obra que empieza con una tormenta espantosa, con 3 brujas que están revolviendo no sé qué asco, y que va camino cada vez más a una tiniebla aún mayor? Y sin embargo cada vez es más atractivo. Es la parte oscura, ¿no? Que de alguna manera es lo que pienso, es lo que se opone a la mirada positivista de la época.
¿no? Es decir, esto es mayor. Yo tengo una frase que ya de repetirla creo que ya la dice todo el mundo, ¿no? Pero lo que se echa por la puerta vuelve por la ventana, ¿no es cierto? Quisimos echarlo por la puerta. Sí, no tapes la alfombra porque en algún momento no vas a poder pisar más. Claro, no No podemos tapes tirar la- tantos cadáveres abajo. En algún momento esto tiene que destaparse. Pero esos monstruos, digo, el monstruo Claro. que es mostrarse, es la emergencia. Lo que emerge inevitablemente. Exacto. Le diste zapallazos y en algún momento vuelve a aparecer. Claro, totalmente. Si te gusta nuestro contenido, podés suscribirte a nuestro canal de YouTube. Es gratis, inodoro e incoloro. BSO, banda sonora original. Smell that? You smell that? Napalm, son! Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb? For 12 hours, when it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking big body. The smell, you know that gasoline smell? The whole hill. Smells like victory. Nos vamos a meter con Kurtz más adelante, pero me parece que hay algo fundamental en las dos obras, que es cómo se construye el espacio, ese que se sumerge, digamos. Parece que está vivo, Ah, claro. ¿no? Exacto. Bueno, está todo el viaje descrito, ¿no? En ese barco, en una situación en la que cada vez se va perdiendo más anclaje de Occidente, por llamarlo de una manera, o del mundo moderno, como vos quieras, y se va entrando en un tiempo sin tiempo, lo que muy bien decía Adrián, esta idea de lo mítico, ¿no? Es decir, hay un tiempo sin tiempo. Bueno, estamos entrando en el terreno del ritual, del horror, del sacrificio, y hay una persona que está embelesada por eso, que es un monstruo, pero está embelesado, ¿no? Y embelezan los demás. Es decir, es una idea de que en última instancia, ¿dónde está el mal? Allá, acá, en los dos lados, hay uno que es peor que el otro. En el fondo, Es una de las preocupaciones también de Coppola, creo que buena parte de sus grandes películas. ¿Cuál es el límite del mal, no? claro, Cuando estamos del mal, Claro. tratamos de corrernos del límite. sí señor. En términos de la adaptación, ahí la novela arranca, bueno, aparte es muy visual Claro. Conrad. Sí, Es como te pinta, te trata de producir esa composición de lugar donde con muchas relaciones con... Es maravilloso, digamos, ¿no? Como cada párrafo de alguna forma arma un cuadro, ¿no? Pero arranca con, ¿no? La novela con esta cuestión que decís de dónde está el mal, sí, ¿no? ¿No? Como que esto también fue un mundo de tinieblas, ¿no? Están en la desembocadura del Támesis, ¿no? Ahí en la, ¿no? Y entonces está el sol se está poniendo y entonces hay, no sé si hay brumas, ya estoy empezando a dibujar yo por ahí un poco, pero sí hay como todo, te pinta mucho el clima de una situación en la que están esperando que suba la marea para irse o que baje, no me acuerdo. Todo real, exactamente. No, Los nombres de los barcos son reales. bien. ¿No? Y tratar de sumergir, inclusive de comparar el Támesis con el Congo. Entonces ya empieza a hacer esas superposiciones, ¿no? Y proyectar hacia el pasado, ¿no? Porque esta idea de que el viaje también es un viaje hacia el pasado, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando los romanos llegaron, Claro. ¿no? Como El la Albion. conquista. Claro. Que ahí dice, hay una frase que la podemos buscar, pero la podemos también medio citar, como salga, ahí al principio, que es esta cuestión de qué es lo que justifica el imperio, digamos, ¿no? Entonces él dice, lo justifica una idea, ¿no? Parece que ese es un marco de referencia que en esta oposición que decía, así que bueno, Coppola me parece que continúa. Uno podría decir el cine en general como expansión polémica y que creo que es el elemento, no sé si el elemento, pero uno de los elementos centrales en el plano de construcción de sentido de la película, esta idea de superponer permanentemente el mundo occidental, que es el que ellos traen, digamos, y con todas sus representaciones que está saturada de
de asociaciones icónicas con elementos culturales que circulan en el momento y que van remontándose, ¿no? La cabalgata de las Valquirias, mismo a través de los textos de Eliot y... Sí, o todos los elementos modernos que aparecen, como desde la chica de Playboy, el rock and roll, digo, todo, bueno, unos pobres rock and roll, digo, el sonido occidental invadiendo el Sí, no, propio no lugar. todo, digamos, el hecho de que te ponga Playboy. Inclusive uno diría, bueno, pone la cabalgata de las Valquirias y Playboy, que están puestas en el mismo... En el mismo... Claro. Escalafón, digamos, y bueno, sí, por Occidente sí, digamos, ¿no? De hecho, bueno, pero antes de irme por el meandro, digo, toda la película está como superpuesta, esa mirada con la mirada que se va armando, digamos, ¿no? De Kurtz, ¿no? Y el deseo de Willard de descubrirlo, de descubrir a Kurtz, ¿no? Entonces es como esa oscuridad que está latente, es como que cada vez más se va transparentando, digamos, ¿no? Y va emergiendo, y que pone en crisis y en cuestión toda esa cobertura, ¿no? Bueno, de hecho, eso pasa en la novela, van apareciendo estos personajes como el contador, después hay un director, que son como personajes de bueno, mirá, ¿no? La compañía militar, la compañía comercial, digo, que son como los vestigios que van quedando de lo civilizatorio, que se va quebrando, desmembrando, hasta, bueno, hasta llegar al corazón del asunto, ¿no? Exactamente, porque hay una diferencia clave, ¿no? Imperio, la palabra imperio puede ser muy bonita, ¿no? Si uno piensa en Roma, es muy bonita, por lo que dejó, ¿no? Claro. Por lo que instaló, ¿no? Los acueductos solamente hablan de una parte, o las miles. Esto es un imperialismo arrollador, avasallador, destructivo, que no deja nada, que al contrario, arrasa, claro. Y que de alguna manera, yo pensaba en lo bien que lo decías, Adrián, lo de la cabalgata de las Valquirias y la revista Playboy, ¿no? Las dos cosas. Es que Occidente, ¿cómo se encarga, ¿no? De, perdón por el término, emputecer ambas cosas, ¿no? Es decir, ¿no? Es lo mismo, parangonar, ¿no? Una cosa con otra porque es lo mismo. Es el famoso No es todo gris para abajo, digamos, ¿no? Bajar todo totalmente a un nivel. Nada es igual, todo es mejor, ¿viste? Es como todo es igual. Todo es cáscara vacía, es representativo. Es una forma de esconderse también, ¿no? Es una forma de, digamos, en ese sentido... De máscara, digamos. De máscara vacía, digamos, máscara que como tengo miedo... Eso tiene distintas dimensiones en la película, ¿no? Digo, Kilgore, ¿no? Kilgore, el Robert Duvall. Sí. Big Duke, ¿no? Que es como una copia de Duke, es el apodo de John Wayne, ¿no? Y él viene de la caballería y tiene sombrero, y es la conversión, que obviamente juega, porque es la conversión de la caballería, la cabalgata de las Valquirias, pero él usa la cabalgata de las Valquirias y usa, obviamente, casi más o menos uno puede ir tirando las columnas paralelas Kilgore-Kurtz, y ver los parecidos y diferencias, digamos, ¿no? Porque es como, hay mucha escala muy similar, desde lo que, de la manera de hacer la guerra, digamos, ¿no? La de Kilgore está como copiando ya de una forma muy gastada, y en todo caso ahí habrá que poner en el banquillo de los acusados a la representación con la que, según Ángel Fareta, ¿no? Hollywood ganó la guerra, por ahí con un poquito la segunda, ¿no? Con un poquito de exageración tal vez, ¿no? Pero sí lo que logró Hollywood en todo caso, sin la menor duda, es imponer simbólicamente en Occidente la idea de que, y el contagio que puede haber hecho eso, ¿no? Como construcción de, por lo menos, voltear la balanza, digamos, en la Segunda Guerra, sí ha convertido a Estados Unidos en el gran ganador simbólico, ¿no? Sí, claro. De la Segunda Guerra, y Corea mediante, Vietnam como el momento de crisis, de vaciamiento completo, digamos, de lo que en todo caso podría haber en esta idea de Conrad, de lo que planteas vos del imperio, que deja el imperio, digamos,
de algo totalmente vacío de sentido, digamos, ¿no? Entonces, Kilgore copia el gesto, pero no entiende a Wayne o al personaje Wayne, digamos, habrá que ver en cada película, digamos, obviamente. De hecho, en todo caso, podría ser una respuesta a Los Boinas Verdes, que es la película que hizo Wayne sobre Vietnam 7-8 años antes, digamos, ¿no? Que no está mal si se entiende también como respuesta, pero de alguna forma Kilgore es una parodia de Kurtz, es una parodia de Wayne, que repite el gesto, y el gesto de las valquirias es un gesto para él, a mis muchachos les encanta, es decir, los enardece, y a los vietnamitas les da miedo. Totalmente. No más que eso, no más que eso es lo que pone. Y sirve para eso, o sea, hay como un resto de carga en la construcción espiritual y simbólica que aún en la conservación, si se quiere, El último hilito que le queda de todo eso. igual sí, hay una carga, digamos, que además tiene su peligro, digamos, ¿no? Cuando, ¿no? Pero que efectivamente funciona, digamos, ¿no? Ahora él la usa para ganar una playa para hacer surf, digamos, ¿no? Y para comer algo con los muchachos, y generar ese clima playero, de traer Estados Unidos. Traemos a casa, la ponemos acá. Claro, ¿no? Y bueno, olvidémonos. Tierra arrasada. Que esto lo mencionábamos en el coso, pero me parece que está bien y vale la pena, y viene muy bien a acomodar la idea acá de nosotros nos merecemos, es de Charlie Don't Surf, ¿no? Cuando le dicen, bueno, pero es el punto de los Vietcongs, ahí lo tienen, es muy difícil ganarle eso, ¿no? Sí. Y Kilgore piensa, pero ellos no surfean. Now we'll pick your boat up and put it down like a baby right where you want it. First of the night, air calf, son. Air mobile. I can take that point and hold it just as long as I like, and you can get any place up that river that suits you, young captain. Hell, a 6-foot peak. All right, take a gunship back to the division. Lance, go with Mike, let him pick out the board for you, and bring me my Yater spoon, the 8-6. I don't know, sir. What is it, soldier? Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf! Ellos no merecen esas olas, digamos, esas olas nos corresponden a nosotros porque nosotros surfeamos, digamos, ¿no? Entonces hay como un derecho que tenemos, digamos, es como es Como si estuvieses hablando de 2024 igual. Elon Musk diciendo que Sí. ellos tienen el litio, los bolivianos, ¿y por qué no me lo dan a mí? ¿Por qué? Porque que soy que lo necesito. Yo soy Es la lógica, por ejemplo, es la lógica. Y los negros no tienen espíritu, no tienen alma, no son nada. Exactamente. ¿no? Tienen ¿Para qué van a marfil tener que no marfil? sirve. Arrasar. Claro. ¿Por qué van a tener el marfil de los Exactamente. elefantes? Vamos a Exacto. arrasar. Esto es mío, digamos, ¿no? Como la creencia de la expansión de algo que se cree la verdad, digamos, ¿no? Como que se va comiendo todo, un virus, diríamos en Matrix, ¿no? Por otra parte, Se va comiendo la todo. realidad que las valquirias son las que se llevan a los héroes. A no ser de Valhalla, claro. A la espera de la batalla final, Claro, digamos, ¿no? exactamente. Sí, claro. Claro. Sí, La está degradación funcionando del eso, mito, ¿no? digamos. Simultáneamente lo está haciendo, ¿no? Porque además es que lo llevan al otro lado, ¿no? Y los está transportando Por a aire. ellos por aire. Claro. Vamos, o sea que como que el símbolo es más fuerte que el propio soporte, digamos, ¿no? Como que hay una dimensión, que está esas dos dimensiones, ¿no? El símbolo degradado, no saben para qué está, pero igual lo hacen. Eso igual tiene su potencia, igual ejerce, ¿no? Es como... Y hay una fuerza en las ideas, aun cuando sean mentira y demás, digamos, como hipócrita quien las enuncia. Por ahí resuena en el lugar que tenía que resonar y sirvió ese transportador inconsciente, vulgarizador, inclusive degradante de la idea, digamos, porque la equipara, digamos. Hasta en la misma parodia a veces brota por otro costado el mismo símbolo Es como, originario. como las larvas de los insectos que sobreviven en condiciones. Hay una capacidad latente, ¿no? Mi abuela decía que había una cosa que no podías parar nunca, que era el agua. Vos podés poner todo lo que quisieras, pero en algún momento algo iba La humedad, viste, sí. Es como que vos podés taparlo, o querer vaciar, siempre va a haber un
alguito Sí, total. que se va a meter, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo simbólico. Digamos, simbólico. Siempre hay un lugar por donde filtrarse. Exactamente. Yo siempre me hice la pregunta, nunca tuve respuesta y tampoco me importa tener la respuesta, pero es el porqué de este viaje. Porque hay que ir a buscar a Kurtz, digamos, ¿no? En Apocalipsis lo tengo un poco más claro, pero ¿por qué va Marlowe a buscar a Kurtz? Porque hay una compañía. El funcionamiento de esa compañía tiene mayores intereses o mayores, ¿cómo decirlo? Hay una regla en algún sentido, porque Kurtz es un hombre blanco. Hay que traerlo de vuelta, como esté. Así sea un monstruo transformado, hay que ir hacia ello. Parar, por otra parte, eso que está pasando. Es también una metáfora sobre Leopoldo II, que se pasó de raya, que ¿cierto? Eso, un horror, como ya lo comentamos, pero está esta idea de aquel sí, vamos a buscarlo porque es un hombre blanco. Si fueran 100.000 negros, lo dejarían que se hundan a todos juntos, pero lo que reste hay que traerlo, así sea su ceniza, ¿no? Es decir, Recibe un momento una carta, ¿no? En el medio del viaje, que Claro. como, traelo de los pelos. Tráelo de los pelos. Es decir, hasta dónde una avanzada del progreso. En esta idea tenemos, hasta ahí hemos llegado, bueno, hasta ahí tiene que llegar la civilización e incluso tiene que ir más allá. Esta idea de que las maderas se están pudriendo, ¿no? En la novela es muy notable, ¿no? Todas esas cosas, y cada vez está todo más podrido, más podrido, más podrido. O sea, lo que lleven se pudre, lo que vos decías, el agua va a seguir pasando, ¿no? Podés poner hormigón armado que se les va a venir abajo. Es bueno, perdón por el término, pero se dice así, es un finis Africae, ¿no? El fin del África. Es decir, está ahí en lo más inconmensurable que exista, que después se replica en una novela de un francés, Viaje al fin de la noche de Céline. Pero y aparte porque se les escapó de las manos. Porque se les escapó la mano. Sí. Como se les escapó de la mano a Aguirre a los españoles, ¿no es cierto? Y pues sabés que pensaba tanto pensaba en Gerson, y Claro. pensaba en la conquista de lo inútil, y pensaba en Aguirre el Heredio, pero ni hablar en Fiscarraldo, digamos, ¿no? Con otra dimensión, Claro. pero es esa demencia que se metió en la profundidad. Para ir a ver una ópera. Claro, pero hay un momento en donde ya todo pierde, digamos, el sentido que nosotros los occidentales le podemos dar, digamos, ¿no? Como que todo está en otra escala. Exacto. En el caso de la búsqueda de Kurtz, está claro en la película, que es usted, que es una risa y es una tristeza a la vez. Hizo justicia por mano propia, digamos, ¿no? Sí, no, bueno, ahí hay que terminar. Hay una diferencia notable para mí entre el Kurtz de El Corazón y el Kurtz de... Sí. Digamos, hay una dimensión que tiene el Kurtz de Apocalipsis que no tiene el de la novela, ¿no? En la novela, inclusive Genio es un genio, qué sé yo, y llegas y es una cáscara vacía, ¿no? Kurtz, digamos, de alguna forma, ¿no? No, es como la expresión de esto. Si se quiere, ahora que decís esta cuestión de que de alguna forma es una construcción del lado B de Leopoldo II, digamos, ¿no? Sería más una idea y lado B, el lado que emerge. Exacto, ¿no? El que expresa sin dibujitos ni ninguna cobertura la verdad de lo que es, ¿no? Figura de barro, un golem de representación. Ahí está. Exactamente. Está muy bien. Muy bien. Kurtz tiene otra cosa, digamos, ¿no? El Kurtz de Coppola. Sí. Digamos, ¿no? El Kurtz de Coppola tiene una dimensión, es eso también, digamos, ¿no? Es la expresión de lo que es el lado B del imperio norteamericano, del imperialismo norteamericano, sin ninguna duda. Es el Nixon dado vuelta, decimos más o menos. El Nixon. Bueno, sí, digamos, en todo caso tiene otra dimensión que Nixon, por lo menos yo no se la conozco, digamos, ¿no? Tiene ese lugar, digamos, ¿no? De hecho está muy bien cuando le dan la orden los generales, en el sentido de, era amigo del general que le da la orden, es tremendo. Y habla de su ingenio, de su buen humor, de su humanitarismo. Era un hombre brillante, el mejor. En todo caso, el Kurtz Terrible. sí
tiene una dimensión moral el Kurtz de Coppola que no se le encuentra cuando llega, ¿no? Alguien con muchos proyectos, dicen en la novela, y qué sé yo, no llegamos a ver esos proyectos. En todo caso está en la mirada de todos los demás. Sí se parece más en todo caso al Kane de Apocalipsis. Claro. ¿No? En ese sentido es Claro. como... Y en todo caso sí una dimensión en la que esa fascinación que tiene Kurtz en la novela por la selva y ese dejarse poseer por lo salvaje y esa ambición desmedida, ¿no? Tiene una dimensión titánica atractiva, digo, ¿no? Y que lo pone por encima de... Bueno, la novela en lo previo sí te va construyendo como que es una suerte de deidad para los que están ahí alrededor, Claro. digamos, ¿no? En Apocalipsis es evidente, digamos, ¿no? Él alrededor de todo ese Montañar Army, qué sé yo, y todos los locos que están alrededor de él mismo es como una especie de, bueno, son muchas cosas, médico brujo, un montón de cuestiones que lo van cargando de un líder muy diferente, digamos, en la novela. En la novela también está, lo que pasa es que ya está enfermo y está muy hecho mierda y entonces está como muy, muy desarmado. Sí, sí. Lo que tiene es que lo que yo no recuerdo en la novela, creo que no lo tiene y por ahí se me pasó, es lo que sí tiene lo escuchás, hace poesía el Kurtz de Coppola. What did they tell you? They told me that you had gone totally insane. And that your methods were unsound. Are my methods unsound? I don't see any method at all. I expected someone like you. What did you expect? Are you an assassin? I'm a soldier. You're neither. You're an errand boy. Sent by grocery clerks to collect a bill. Obviamente no es lo mismo y ahí hay una presencia que es la que le aporta Marlon Brando, digamos, y un compromiso, digo, porque más allá de su forma y de su manera y de su cosa, loco, se nos está yendo de control, digamos. De hecho, bueno, es muy gracioso, no sé si es gracioso, es muy genial al mismo tiempo, porque Coppola cuando lo ve dice, yo no puedo hacer con este chabón que es el gordo Porcel, digamos, el boina verde que el superhéroe, por que tenía en el guión. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo transformo en alguien que se dejó vencer por el hedonismo, digamos, ¿no? Y tampoco terminó siendo eso, entonces terminó negociando, porque Marlon Brando le daba vergüenza a Marlon Brando salir así en la película, además, pero bueno. Ahí apareció la magia de Storaro, el director de fotografía. Dijo, bueno, pues, tiramos una flechita, qué sé yo. Y entonces, y de hecho, el Kurtz que se ve parado cuando lo van que está con la vaca ahí, Sí. qué sé yo, no es Kurtz, no es Marlon Brando. Claro, son dos. Agarraron un chabón de 2 metros, lo pelaron y lo ponen de extra en los momentos en los que entonces solamente tienen de Marlon Brando los planos pechos y qué sé yo, con esas túnicas que usa y demás, de modo de encubrir. Claro. Semejante ¿Esto a qué venía? No, estabas A la hablando de figura, dimensión. a la dimensión que le da la presencia también, que en todo caso eso es algo que tiene. Ya que sea Brando, ya eso carga la película ya de por sí. Exacto. Aparte que vos sepas o no la historia, digo, te enfrentás por primera vez, sabés que al final del viaje está Brando. O sea, por lo menos sabés que está Brando en algún momento. Y sí, lo que está en la novela y que se transfiere para mí muy bien a la película, esta idea de la voz, de que es una voz. Kurtz era una voz. Claro, ¿no? Y lo escuchás primero y ves las fotos, entonces ya te vas armando vos el panorama, pero en concreto escuchás sus metáforas y las comparás. Entonces, desde el principio tenés lo que piensa, lo que dice, lo que se construye Kurtz, y todo el tiempo él está tratando de descifrar a Kurtz, ¿no? Porque tiene como un problema. Él dice, bueno, yo ya maté unos cuantos, digamos, pero
este era un norteamericano, digamos, y un oficial y un superior, digamos, ¿no? Con lo cual lo que le están pidiendo, y además es algo totalmente ilegal, digamos, ¿no? Lo que hace la simetría, porque lo encubren con que, bueno, a él lo acusan de tomar la ley en mano propia porque mató a 4 doble espías. Sí. Y desactivó toda la actividad del Vietcong en la región, con lo cual es muchísimo más racional su operación que el ir a tirar una palm y arrasar aldeas para hacer surf. ¿No? O sea, eso está dentro de la legalidad. De hecho, es el coronel que lo transporta y tiene que ir a matar a un coronel que dijo, voy a matar a estos 4, y desactivó la actividad del Vietcong en la zona. Que ya había hecho una operación, que era la operación Archangel, que les hizo avanzar terriblemente, desobedeciendo todo, digamos, ¿no? Entonces, claro, para mí, y eso me parece que tanto en novela como en película, es que Kurtz empieza a ir de las manos de lo que son las estructuras legales. Exactamente. Entonces, de Occidente. Por lo tanto, hasta acá llegamos, ¿no? Claro. Digo, ese... Es el Frankenstein que se nos escapó de la... Y más aún, digamos, ¿no? Porque esto puede ser superador, en el sentido que está rompiendo con las presuntas barreras, y lo que viene después de esto es impredecible. Lo cual, para Occidente, que haya cosas impredecibles es un problema. Sí, también es incontrolable, y también agarrate si viene Kurtz, digamos, ¿no? Obvio, bueno. O sea, ahí es donde estos elementos entran en una tensión que, inclusive ahí, en todo caso, esa reconversión que hace Coppola del final, digamos, y ese vence, digamos, porque una vez que atraviesa el puente de Dolón y está en el ámbito de Kurtz, es como que volvió a una edad primitiva, ¿no? Primitiva, arcaica, precristiana. Sí. Está señalado con unas cruces. Hay unos tótems. Y unos tótems y unas... Muy sumerio, por decirlo, muy de una época previa, por decirlo. O indígenas, si querés. Sí, claro, porque tienen las calaveras, digamos, ¿no? Pero sobre todo como, bueno, no solamente es el infierno, digamos, sino también además de ser el infierno, es también una edad. Y ahí es donde toda la perspectiva que hay en la película, que sí también es algo que está en la película, sobre la figura del padre, digamos, que adquiere otras dimensiones, digamos, ¿no? Que tiene muchos ecos, ¿no? Porque y para mí eso es muy ordenador del sistema de ideas de la película, ¿no? Kurtz no quiere que su hijo, digamos, se quede con la versión de los generales. ¿No? Entonces, lo que lo retiene, ¿no? Porque perdió. Kurtz será genial, será un poeta guerrero, será todo lo que quieras, pero está totalmente desbordado, se ve más. Claro. Es un ángel caído, digo, es algo que no es el mal, quiero decir, no es algo que que venga Kurtz y lo ponemos de presidente, digamos, ¿no? Alguna vez charlábamos con vos de que Kurtz llegaba a un punto al que había llegado Kurtz, en que ya era casi como el superhombre de Nietzsche, claro, ¿no? Como había pasado ya las barreras de lo que se entendía como la moral, Claro. estaba en un lugar que era Más allá del bien y del mal, digamos. exactamente, o sea, era un peligro, Claro. digamos, no en todo porque está el mal y todo liberado, digamos. Claro. ¿Qué viene después de esto? Y bueno, Por eso para mí es una muy buena respuesta, digamos, visto de esa perspectiva, a la filosofía de Nietzsche, digamos. Claro. El pensamiento de Nietzsche, digamos, donde, bueno, ok, ¿no? Pero hay algo que lo retiene, ¿no? Entonces, lo que lo retiene es el hijo. Y lo que a mí me gusta mucho en ese sentido de la película es que no le dice, che, quiero que la orden que le da, la orden, y ahí es muy simétrico, ¿no? Si la aceptás, si me entendés, le dice aquí a Wheeler, ¿no? Lo que yo quiero, quiero morir como un soldado, no me acuerdo exactamente las palabras que dice, y quiero que alguien le diga a mi hijo lo que hice, lo que ves, le dice lo que viste, le dice a Willard, ¿no? Y si me entendés vas a hacer eso por mí, ¿no? Eso es lo que le dice. Entonces se deja matar y se va con el relato, pero lo que me gusta mucho, digo, es que no le dice, decirle esto, ¿no?
Decirle lo que viste. Lo que vio no es algo... ¿no? Sí, es algo que además implica que Willard lo tenga que procesar. ¿No? Y pensaba en lo que decías hace un rato con el tema del artista, digamos, ¿no? Exacto. Entonces no es que hay algo para bajar y eso se baja como si fuese de puño y letra. Se va a bajar de alguna manera. Veremos cómo, en qué condiciones y cómo a través del tiempo se va transformando, digamos, ¿no? Bueno, es la voz. Exacto. Es el eco que se va replicando de alguna manera como puede. Y ahí me parece que hay una simetría muy linda con lo que decía Sebastián de cómo funciona en la novela esta difusión de la noción de narrador, que está Conrad escribiendo la novela y hay un narrador que narra que estaba con Willard y Willard contaba. Sí. Entonces hay como mediaciones, ¿no? Una serie de mediaciones que dicen, che, pero ¿quién está contando, no? ¿De dónde viene el relato, no? Y acá hay una cuestión que me parece como conclusión simétrica, que habría que rastrear si hay algo de eso en la novela. Hay algo de eso en la novela. Creo que funciona distinto, tal vez, que tiene que ver con por qué no está la figura del hijo, ¿no? Claro, en la novela. En la novela. Aparece la idea de La la novia. Claro. Sí, es la novia, ¿no? Es la, ¿cómo se dice? La comprometida, ¿no? ¿Cómo es? Prometida. La prometida. Que tiene que ver con quién es el hijo de Kurtz, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viendo toda la película es el relato de Willard. Totalmente. O sea, y que no puedo contar su historia sin contar la mía, ¿no? Porque hay una transformación, una purificación que tiene que hacer para llegar a por mis pecados me lo trajeron. ¿No? Esa es la misión, ¿no? Esa misión él la necesita porque no puede estar consigo mismo por sus pecados. No puedo estar allá cuando estoy enojado acá. No tiene un lugar, necesita una misión, pero él llegó a esa situación, la misión la puede elegir o no, él dice, ¿qué puedo hacer? Puedo volver, no tengo otra opción que tomar eso y me genera esta dificultad. ¿Qué voy a hacer? No sabía qué iba a hacer cuando lo viera, dice al principio, ¿no? Como Coppola. Exacto, ¿no? Como Coppola con el final. ¿No? Entonces se mete en ese recorrido, en ese viaje espiritual, militar y humano y físico para él, para nosotros solamente en todo caso simbólico y espiritual, si le prestamos nuestro espíritu a esa construcción simbólica. Pero finalmente Willard nos la cuenta a nosotros la historia. Entonces, si Willard está siguiendo la indicación de Kurtz se convirtió en mito, digamos, en leyenda si se quiere. Se convirtió en relato. Claro. Se convirtió en relato y ese relato Willard lo enuncia y nos lo transmite a nosotros. De alguna forma nos pone en el lugar del hijo. Que a su vez tiene la película como soporte, digamos, ¿no? Como que se sigue abriendo, digamos, la película, Willard. Bueno, sí, claro, totalmente. Algo que mencionó Adrián. No es una película sobre la guerra. Que no es una película, claro. Como en el caso, no es un poema sobre la guerra. Claramente. Porque Príamo se mete en perdón, no, mi malformación vieja, pero en la tienda de Aquiles a buscar al hijo. Totalmente. Claro. O sea, todo ha sido justificado para ir a buscar eso, nada más. Claro, en tal caso está bueno siempre aclarar, y en términos de sentido, no es solamente, sino que no es solamente. Mire, como El Padrino es una película sobre la ama. Por supuesto no que sí, bueno, está, pero es en el realidad. Digamos, no, también lo es, pero eso es esencialmente otra cosa. Claro, en el corazón hay y es más, está buenísimo hasta inclusive hacerlo como polémico, digamos, ¿no? Porque son varios los elementos que van conformando eso y que se están moviendo todo el tiempo. Sí. Pero a mí hay algo y vos, Seba, que hicieron un montón de laburo con Diego, con el tema de la mitología y demás. Me parece que hay algo que está buenísimo, por lo menos, que se repite en un montón de culturas, pero nosotros que estamos más formados en el judeocristianismo, que es la idea del descenso al infierno. Claro. Y está Dante de por medio, por supuesto, ¿no? Bueno, claro. Contame un poco de la novela, o digamos, del recorrido ese que es el viaje que la película es subir por el río. Sí. Pero acá es el descenso del infierno para volver a ascender, digamos, pues dentro de la catábasis. Sí. Exactamente. Contame un poco. Mirá, el descenso más antiguo que existe en la literatura está en el Gilgamesh.
Así que nos tenemos que remontar muchísimo, y seguramente hay uno anterior y lo hemos perdido, ¿no? Y ese descenso es fundamentalmente el reino de los muertos. Claro. Ahí está el tema, ¿no? Que todavía no estaba pensado como castigo, digamos. Exactamente. Ni reino de los dioses. Es el reino de los muertos. O sea, descendemos a ver los muertos. Porque en realidad, para el hombre antiguo, el hombre no iba a ver muerto, no iba a ver a los dioses. Eso es algo que el cristianismo da vuelta, ¿no? Es decir, Dante asciende y llega a ver la gloria. En el caso de las culturas antiguas, es el submundo, por eso infierno, lo inferior, ¿no? Que es donde están los muertos. Y en ese viaje de descenso se traen cosas. Se baja de una manera y se vuelve de otra. Se baja por un lugar y se vuelve por otro también, ¿no? La puerta de cuerno, la puerta de oro, la puerta de plata, en el caso de Virgilio. Va por un río. Claro. Va en el caso, por ejemplo, de Caronte y toda Totalmente se va por un río, el Aqueronte, el cruce de las lagunas, los 4 ríos del infierno, etc. ¿Para qué? Para llegar a dónde, porque ese es el tema. En el caso de Homero, muy pobre, ¿no? En la Odisea, muy pobre. La verdad que yo siempre digo que es poco entretenida, que es el descenso de los infiernos, pero interesante lo que encuentra, ¿no? Que es a quienes va a buscar. La frase de Aquiles que le dice, preferiría ser un esclavo en la tierra y no ser el rey de este lugar, ¿no? O sea, una cosa horrorosa. Y la sabiduría que le tiene que dar Tiresias, ¿no? A Odiseo. O sea, no es grato, no es de ninguna manera, porque uno dice, en la Divina Comedia, por eso es una comedia, ¿no? Ascendemos y está la gloria, el tipo no se quiere más de ahí, ¿no? Por supuesto, bueno, se termina. Pero en este caso no es grato, es desagradable, cada vez peor. Es cada vez más, más oscuro, más... En la Divina Comedia Dante lo hace así. De hecho, va hablando de la oscuridad que avanza y avanza y avanza y avanza hasta que llega a lo más monstruoso de lo monstruoso. Pero en el caso de las culturas, en muchos casos anteriores, hay como una llanura de muerte y se terminó. Zombies, un reino zombie, diríamos. Hoy en día. Ahora el tema, ¿para qué bajamos? Para obtener un conocimiento, evidentemente. Va en busca de, bueno, eso está en Gilgamesh y está en la Odisea. Busco porque hay respuestas que solo pueden darme los muertos. Pueden venir una serie de salame a decir que hay que hacer espiritismo, ¿no? Que sé yo, y que los muertos me van a decir, no, tenés que bajar, chiquito. No es que te vengan a visitar tu casa, sino es el descenso real. Lo otro es una inversión, ¿no? Otro tema de la modernidad, ¿no? El espiritismo es la inversión de eso. ¿Cómo vas a ascender al infierno por la escalera de tu casa? No. Que lo hace Borges en el Aleph también, ¿no? Jugando con ese tema. Es el gran viaje, ¿no? Y en la novela, claro, estamos inmersos en toda la moderna. No puedo hacer que un angelito viene y qué sé yo, ¿no? Entonces es un viaje en un barco, en una nave. Es la nave de... Está todo. La nave europea. Me hiciste pensar ahora me sale Proserpina, que es la versión romana. Sí. Que es esta idea de Perséfone, que es esta idea de viaje al infierno. Claro. Y volver. Y el viaje al infierno. Exactamente. No, bueno, son las estaciones, digamos. Todas las estaciones. Esta idea de que es interminable. Y el fruto. Esto rompe la nada, digamos, ¿no? Como esto circular. Totalmente. Tengo varias cosas, pero pensaba en Kurtz como vos, y la idea de en la novela Marlowe decide no contarle a la pareja lo que le deja Kurtz. En la película, ¿qué onda, Adrián? Para los que lo saben. Para los que no saben. Para los que no la vieron. Para los que no la vieron, para los que no lo recuerdan. No, bueno, ahí juega esto que decía recién, digamos. Él, se al principio dio, digamos, ¿no? Al hijo el mensaje. Bueno, eso es donde, al quedar abierto, que no está, no figura si fue a ver al hijo. Por eso, que está ahí latente. No, por eso digo, que eso nos convierte a nosotros en el look, digamos. Nos tenemos que hacer cargo de ese... ¿Qué haríamos nosotros, digamos? Hay un doble juego, digamos, ¿no? Porque también hay mucho juego del diseño de la apuesta y demás. Cuando él le habla, él encuentra una carta dirigida al hijo, ¿no? En una parte
ya bastante avanzada, creo que con el último... Está cerca del río, está cerca del puente. Está antes de Dolom, sí. Pero encuentro, recibe una carta intervenida, digamos, ¿no? Que no le llegó a Alice. Se la capturó inteligencia. Claro, ¿no? No está censurada porque, digamos, no le llegó al hijo. No es que es un facsímil, ¿no? Lee la carta al hijo. Entonces, desde el diseño de puesta, es como una carta también dirigida a él, porque aparte él está tratando de comprenderlo, ¿no? Lo que es justo antes, creo, del episodio de la vietnamita, del Sampan, ¿no? Sí. Para mí es el... Que aparte él dice, ¿no? Él dice... es como un juego que hace él, donde él ya está, de alguna forma, tomado por la voz de Kurtz y transformado, ¿no? De hecho, él dice... Ya no me mirarían de la misma manera los demás, que es una locura, porque destrozaron a todos y él va y le tira un tiro seco. Digamos, ahí hay una obviamente es atroz, ¿no? Está asesinando a la piba que está herida. Pero sí juega con esta idea de el acto cristalino, puro, directo, sin juicio, digamos, ¿no? Que es a lo que aspira, ¿no? Como pura transmisión, como pura forma, como pura como voluntad que se expresa por sí misma en función, ¿no? Tenemos la misión, ¿no? El jefe del barco, el chief le dice que no, que hay que seguir el protocolo, digamos, protocolo del cual se fue Kurtz, protocolo como idea, del cual programa, ¿no? Ya está fuera del programa Kurtz. Y en esa tensión producen el desastre que producen, que es simétrico, si se quiere, a lo de lo que hace Kilgore. Y él lo resuelve con ese disparo, matando a la... Uno puede excusarse en que de todas formas esa mujer no llegaba al hospital, digamos. Claro. Pero bueno, dale la chance. Pero esto, ¿no? Ya no me mirarían de la misma forma, pero sabía un par de cosas de Kurtz que no estaban en el dossier, ¿no? ¿Y por qué? Porque le hizo carne, ¿no? Porque bueno, procesó visualmente ahí muy interesante, que es que creo que es en ese momento que él ve la presunta última foto de Kurtz, que se lo ve en un contraluz. Supuestamente es Kurtz. El último plano de esa escena que va fundido a negro es él yéndose a la sombra, digamos, ¿no? La cara se le pierde. Casi la copia de esa foto. Digamos que ahí estaba mi intención con el tema de la sombra, digamos, al principio del programa, que es esto de cuando se sumerge. Hay una inmersión en la sombra, en la oscuridad, en la tiniebla, digamos, que en tal caso es la identificación con Kurtz, pero a su vez se está metiendo adentro de esto que es lo inasible, innombrable, todo esto que va más allá. Ahí teníamos lo del hijo, ¿no? Porque fue un pequeño... Sí, perdón. No, porque él viene de leer la carta, y la carta como está trabajada ahí también con las sobreimpresiones y el ojo de Willard y demás, le está poniendo palabras, le está poniendo voz, la lee Willard con su voz. O sea, es la voz de Martin Sheen, no es la voz de Marlon Brando, la que lee la carta. Con lo cual ya está, ¿no? Y la está leyendo como quién es el padre y quién es el hijo, digamos, ¿no? De alguna forma Willard se va transformando al adquirir además la voz. ¡Uepa! Mirá, perdí la vista. Al adquirir la voz a darle cuerpo, a prestarle su entonación al discurso, se apropia de eso. Uno puede decir, bueno, es la transmisión. Entonces lo estamos leyendo en el plano, digamos, ¿no? O sea que también hay otra capa ahí en donde nosotros nos estamos apropiando de algo que no llegó a leer el que era el destinatario original, por lo tanto nosotros somos nosotros. Bueno, y de hecho uno podría decir, con todo lo que sabe Kurtz, digamos, ¿no? Está bien, le escribió, eso ya sería como hacer una, como se dicen en las películas que se hacen como derivaciones de los spin-off. Un spin-off de hace poco decían, bueno, que Perón, viste, le mandó la carta que no quería volver y que le mandó la carta a Evita, sí, de Negrita, nos vamos a qué sé yo, cuando estaba preso Martín García. Cristina decía, dale, Perón no sabía que se le iban a leer. Bueno, acá Kurtz lo sabía,
que se la iban a interceptar, esa carta, no importa. Digamos, eso es como un spin-off Claro. no tiene ganas de colgarse. Digamos, ¿no? Era una carta al hijo. De todas formas, la está leyendo Willard, nos la está leyendo a nosotros y la estamos leyendo nosotros. ¿no? Y Y eso excede la diégesis. y claro, eso es puesta en escena, digamos, ¿no? Entonces te está poniendo en el lugar. Entonces, por otro lado, nos ponen en el lugar de Willard al final, ¿no? Nos llevamos esto. Como toda película que tiene un final o cierta parte del final abierta, ¿no? Que te deja el problema a vos. ¿no? Totalmente. ¿Yo qué hago ahora con esto? ¿Qué haría yo? No vamos a la pizzería después de ver. Vos decimos, ¿qué harías vos? ¿Le dirías al hijo? Porque en la novela no le dije, él decide mentir, le dijo el horror, el horror. En todo caso hay una ironía. ¿no? Hablo de vos. ¿no? No, también Son sus está bien, últimas pero palabras. el famoso panfleto que fue el que armó el quilombo, digamos, ¿no? También nos queda a nosotros. Eso, él mismo lo nombra como panfleto, Kurtz, nos queda a nosotros, porque nos lo transmite, digamos, que es justamente el apocalipsis, ¿no? La revelación. Es una revelación, Exacto. ¿no? En ambos casos. Con- Las dos obras. Con lo cual, en términos de construcción de sentido, digamos, la película deja abierto si le dice o no al hijo. En todo caso, tiene el problema de cómo elaborar esa voz, ese que dice Kurtz, y claramente nos lo deja también a nosotros. Con lo cual, yo creo que hay algo que a mí me conmueve mucho del arte en general, del cine en particular y de Apocalipsis como paradigma de eso, que es lo que la construcción simbólica en términos generales, el arte también como traducción del mito y de la fuerza del mito y de la construcción, digamos, del relato trascendente, digamos, en general, que se vuelve operativo en la medida en la que alguien se haga cargo, digamos, Sí, sí, ¿de qué hacemos con ese paquete, digamos? El paquete que trae Willard al final es un paquete que Coppola no dice, bueno. Y yo traje esto. Ya está. Uno podría decir, haciendo toda la analogía, me fui al infierno, tuve 3 años en el infierno y le traigo esto. Es me dono, así como Kurt se dona en su relato, Willard en el suyo. Claro, me metí en este infierno para producir esta película y esta película ahora la tenemos todos. Claro. ¿no? Porque el tema no es viajar, el tema es volver. Claro. totalmente, claro, porque es esto, es ¿qué hacemos con el ¿Qué regreso? hacemos con el regreso? ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Hicimos un pequeño cortecito, por supuesto, y porque la verdad que estamos hablando hace un rato largo, no nos vamos a entretener mucho más, pero un rato tan lo vamos a hacer porque hay mucho para charlar. Pero justo en el corte decías algo, Seba, con respecto a Kurtz. ¿El nombre? Sí, el nombre. El nombre hace alusión a Kunst, ¿no? En alemán, también en las lenguas nórdicas, es el arte en sí. Ujú. Con lo cual uno puede pensar en qué arte, a qué arte se está refiriendo. Porque en la novela es una compañía comercial, es una empresa comercial lo que están llevando adelante, que de hecho Kurtz la arruina a la empresa. En un momento yo lo tenía marcado, dice, no estoy revelando ningún secreto comercial. De hecho el director dijo después que los métodos de Mr. Kurtz habían arruinado el distrito. Es decir, hace una acción de oposición a. Él está llevando su propio estado adelante. Es un estado paralelo, ¿no? Un poco con la novela, con la película también en ese sentido. Ahora, ¿qué arte es el que está llevando adelante? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Claro. No es un arte burgués, por decirlo de una manera. Claro, no, que digo, en tal caso, si es una respuesta a una emergencia digo, no va a ser el arte por el arte mismo, por decirlo como decís vos, sino que hay algo que se está expresando ahí, Totalmente. que es lo que se va a traer de vuelta, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a traer de vuelta? Y esto viene a colación a lo que decía Adrián hace un rato, de esto de, bueno, se trae esa voz, pero no es que se trae de puño y letra, sino que lo que se trae se va a ir modificando, se va a ir amasando, va a ir teniendo distintas acepciones, por decir, o interpretaciones a través del tiempo, ¿no? Sí, y digamos, en principio cada momento histórico, cada comunidad o cultura y cada individuo y cada
acuerdo que surja del diálogo entre los individuos y que se formen eventualmente en corrientes culturales o de pensamiento o lo que fuera, tiene que ver con volver a pasar por la experiencia sensible, personal, íntima. Heidegger decía todo conocimiento es afectivo. Es decir, que eso es algo que la modernidad ha tratado de escindir, ¿no? La razón del cuerpo y del sentimiento y de la emoción, y desnaturalizó todo eso. Desnaturalizó el cuerpo, la emoción y el intelecto, ¿no? Al escindirlo, ¿no? Que en todo caso es una tensión que está desde el origen, por lo menos en la cultura occidental, y eventualmente entre conflictos o polaridades que uno pueda encontrar entre Platón y Aristóteles, y en todo caso cómo elaborar con algo que tiene una fuente, en una intuición intelectual directa, en algo operativo, no traducido, pero sí formalizado a través del lenguaje ¿no? En todo caso, lo que uno tiene que tratar es de mantener activo el vínculo, ¿no? Con la fuente, ¿no? Eso que me parece que en todo caso también, tanto la novela como, no solo la novela y la película, no solo Conrad, ¿no? En todo caso también como bueno, Sebastián mencionaba, toda la construcción mítica, la idea del viaje al infierno, el para qué, el que se trae y todo lo demás, y el viaje en sí, ¿no? El viaje, claro. Cualquier viaje, ¿no? El de Odiseo también, ¿no? Claro. Sí, que además va atravesando exacto, ¿no? distancias, ¿no? Distancias y límites, y desfigurando esos límites, ¿no? Y el vínculo, yo diría, lo que también la novela, y en todo caso esta idea que fue muy interesante el planteo al principio del momento de la novela y el cambio de siglo. Ahí está también surgiendo el cine, hay como es un momento también Y Adrián, vos decías lo de Nietzsche, está Nietzsche en ese momento. Sí. Es el año que muere Nietzsche, sí. Claro. Nietzsche, muere en 1900. Bueno. O sea, ahí nomás. El caballo de Turín y todo lo demás. Sí, un momento en el que también el pensamiento se está preguntando qué hacemos con lo que queda del iluminismo y de posibilidades de transformación, que aparte vienen por lugares misteriosos, porque el cine, ¿no? Esto que elabora también Ángel Fareta el fantasma en la máquina, ¿no? La idea del cine que está puesto como aparece como la cúspide, digamos, de la tecnificación en la capacidad de reproducción de imágenes y objetivas, ¿no? Una captura objetiva de la realidad. La erosión de la revolución industrial en el arte, digamos, ¿no? Encima. Sí, y la conversión de las nociones del iluminismo como listo, ya queda como paradigma tecnificado, ya tenemos, bueno, ahora estamos en una nueva instancia con la inteligencia artificial y todo lo demás, pero que en todo caso habrá que producir el fantasma en la máquina, claro, que habrá que ver qué sucede, es el desafío de las próximas generaciones. Nosotros le dejamos ese paquetito para un regalito, bueno, fuimos al infierno, ¿no? ¿Y a qué venía todo esto? No, estabas hablando de Nietzsche, hacías la relación y estabas hablando de lo que aparecía. No, y de cómo se transforma y cómo se elabora, claro, y cómo se reproduce, inclusive, digamos, en esa dimensión con el diálogo histórico. En ese sentido, lo que quedó pendiente del principio es de hablar un poquito, mencionar un poquito más a Vietnam, que también tiene que ver con ese momento de agotamiento de si alguna vez lo tuvo, en todo caso, alguna razón de ser en la construcción del imperio norteamericano, digamos, en ya el vaciamiento completo, puesto en una situación que se definió más porque esta formalización que de alguna manera separa las cosas, que es tan propia de la lógica moderna y iluminista y demás, que tiene que ver con los intereses, y esto que decías vos del reparto de África en las potencias, y que qué interesante que el Congo y liberado también que es el corazón, digamos, ¿no? El corazón de la niebla.
¿no? Haya sido recuperado en la voz de Conrad y toda esta dilución de su voz en la voz de Willard y del narrador y esta voz que empezás a procesar vos como lector, digamos, y en todo caso como espectador que mencionábamos antes, tenga que ver con una puesta en cuestión de no tomar contacto con la sustancia en la cual estás trabajando y operando en todo caso, con toda la polémica, y no nos metamos ahí, pero que podría haber, es tan diferente en la conquista de América por España, ¿no? Y particularmente los jesuitas y demás, ¿no? Esta tensión con esa otredad, conflicto obviamente, pero donde te haces cargo de ese vínculo con esa otredad, ¿no? Porque la guerra de Vietnam se toma como decisión para frenar el avance del comunismo, con la teoría del dominó y demás, totalmente alejado de la realidad y las necesidades, ¿no? Había una cuestión geopolítica y se genera una cosa que realmente tiene una dimensión que tiene en la cultura de Occidente el lugar que tiene, que no es menor, pero que no se puede minimizar porque fue en la potencia más grande, descomunal, tecnificada y con todo su poderío, derrotada por un ejército de campesinos. Te preguntaba al principio la idea de el horror, y vos me decías, no, es muy parecido a la novela, pero en realidad hay una carga que se viene sosteniendo, por lo menos 70 años antes, que pone en otro lugar, digamos, ¿no? Hubo como... A ver, me parece que en todo caso, lo que decía, esencialmente el horror es el mismo, el horror en todo caso, el horror es el horror, digo, y en todo caso cada cultura o cada momento, cada instancia negocia como puede con eso, claro. Digamos, se apropia o genera sus rituales, y en ese sentido las lecturas de Kurz, digamos, que tienen que ver con esta recuperación de, más allá de que no Ébola o todos los pensadores tradicionales se enfrenten de alguna forma a estas corrientes, digamos, visto desde la perspectiva del iluminismo o del pensamiento más académico, más formal, no dejan de ser esto que decíamos, que por ahí los mitos subsisten o hay una fuerza que aunque lees a Fraser y él le dice, estos salvajes, primitivos, que no saben nada, hacen esto, y vos decís, mirá, hacen esto, ¿no? Entonces claro. hay una, de hecho, sí, no se puede tapar el sol. Lo valoriza mucho, digamos, a Fraser, porque es como el primero en juntar todo, digamos, y en decir, sí, que hay en común de todo esto y qué podemos sacar como parámetros, y ese esfuerzo por, en todo caso, renovar eventualmente, ahí nos metimos un poquito con Eliot, digamos, y sí. Rabaldía y lo que quedó pendiente de él. Que ahora le vamos a decir a Pastorri que no fue. Y que son proyectos de apropiarse, esto que decíamos también de, bueno, ¿qué hacemos con el paquete que nos deja la película? ¿Cómo volvemos a renovar nuestra manera de darle vida también a las construcciones simbólicas, ¿no? Que la vez pasada lo hablamos bastante con la idea de lo que está en el título, ¿no? Porque en todo caso, cuando todo esto surgió, digamos, por lo menos la primera información que tuve del encuentro era, bueno, hablemos de adaptación, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de... Y la verdad que la relación del cine con la adaptación es también una cosa de apropiarse, o sea, al apropiarse de los relatos literarios, en el mismo momento se está apropiando de toda la circulación simbólica, y el cine, que aparte, bueno, la novela es del momento en el que el cine empieza como a sincrónica con el signo de los tiempos que produce estas transformaciones, si se quiere, geopolíticas o económicas globales y demás, tecnificadas, que terminan derivando en las dos guerras, digamos, mundiales, finalmente como forma de llamémoslo de solución, digamos, ¿no? La caída definitiva de los imperios como estructura de organización, porque lo que viene el imperio norteamericano con bandera, con ejército. El imperio como, digamos, como estructura, digamos, claro. El que viene después, los norteamericanos son una república o lo que sea, pero son un imperialismo,
Dios, ¿entiende? Es como la cáscara de lo que quedó de esto que ya estaba degradado, que vos decís mismo de los imperios que se venían cayendo a pedazos en el siglo XIX, digamos, ¿no? Sí. Y sobre todo esta alianza entre lo industrial y lo militar, digamos, ¿no? O sea, que es lo que adquiere hegemonía como inclusive transnacional, digo, ¿no? Me permito, Adrián, Sí. hay un hecho histórico previo a la película que es, uno transcurre en Europa y el otro en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en mayo del 68 y Woodstock. Ahora es una estupidez lo que voy a decir, pero ahí hay yo creo que es el momento en el que se pacta algo, ¿no? Nos rebelamos, pero la rebelión, que termina siendo la de unos chicos burgueses en París, ¿no? Que quieren sumar a obreros que van a trabajar, ¿no? Nunca lo del mayo del 68, muy interesante, termina en una bacanal, cámbienla como ustedes quieran, en Woodstock al año siguiente. Creo que eso Estados Unidos lo tuvo que, digo humildemente, ¿no? Lo tuvo que asumir, tomar en cuchara como el ricino, y lo aprende con el tiempo después. Es decir, ganaron de otra manera. Lo que pasa es que no ganaron de la misma manera que. ¿Me Puede explico? ser que es una ganancia cultural, por Claro. ejemplo. Es decir, pacté te doy el juego de cierta cultura, Sí. ¿no? Que queda en manos mientras que el verdadero sistema, la estructura, diría el amigo Carlitos, ¿no? Queda en manos de los que tiene que quedar. O sea, está bien, Vietnam terminó siendo comunista. 14 años más tarde se vino todo abajo y McDonald's está en Vietnam, ¿no? O sea, muy bien, ¿qué querés poner? La bandera roja, lo seguimos. Me parece que eso no fue comprendido, me parece, en Estados Unidos inmediatamente, ¿no? Fue comprendido después. Por eso el reánimo de un Estados Unidos distinto. En tal caso, yo iría más allá de Estados Unidos, porque hoy ya es como un espíritu global, en donde lo que es... siempre cito a Luna Bomber, pero la verdad que un día me van a venir a buscar. Con esta idea de que sí, de que el tipo decía, vos te querías revelar del sistema, Claro. y sobre todo en esta época. Claro. Es un señor llamado Kaczynski, por la duda, ¿viste? Claro, Está muerto, no pasa nada. Otro polaco. Pero, claro, pero que decía que uno creía que se estaba revelando del sistema, pero el sistema estaba tomando esa rebeldía para volver a adoptarla, para volver a armarla, reconfigurar. Así que lo que no entró por los tiros, entró por otro lado y empezó otra conflictividad por otro lugar. Exacto. Es el problema de... Bueno, lo dice la novela, esto de... ¿Dónde está el mal? ¿Dónde? Claro. ¿Dónde? Se está corriendo todo el tiempo de la mira. Ese Sí, es el sí, problema. sí, y eso hay que asumirlo como condición de existencia, digo. Totalmente. No, o sea, lo que sí también está bueno es que el conflicto sigue, digamos, ¿no? El conflicto no va a parar nunca, ese por es eso. el tema. Es O sea, interminable. claro, se reconfigura, ¿no? Y se reacomoda y bueno, y eso es lo que lo hace desafiante también, ¿no? Cuando uno es más joven siente más el desafío y cuando uno es menos joven Siente que, claro, que yo creo que está bueno resistirle, por lo menos no perder la referencia, ¿no? También en el medio la inyección del pacifismo, ¿no? Que te hace entender que hay ciertas guerras que no hay que dar y que me parece que ese es un adoctrinamiento básico, ¿no? En esto, en el sentido de justamente, no, esto tiene que quedar así. ¿Conoces Ilustres? Ilustres es la primera miniserie de BSO dedicada íntegramente a los artistas de la imagen fija en Argentina. Ilustradoras, dibujantes, pintores e historietistas son convocados para charlar sobre su profesión, el arte en general y, claro, la vida. Podés ver los capítulos de Ilustres en nuestro canal de YouTube. Señores, ha sido un placer. Yo no sé ustedes, espero que sí, que la hayan pasado bien. Yo creo que hemos tenido una charla que yo estaba como medio siga. Los estuve escuchando a los dos. Ahora se acostumbra en el streaming a decir a todo el mundo, ¿la pasaste bien? Ay, qué quiero. Estamos en vivo. Estamos en vivo por Blender. No. Villalba tuvo esta idea de registrarlo por si tienen alguna cosita que por ahí hicieron así como medio. Por ejemplo, yo lo nombré a Kaczynski, Muy bien. me publican los shorts de YouTube y voy preso. O me vienen a buscar de la CIDE o de lo que sea. Retomo. Yo que estén ustedes dos acá sentados, es un verdadero placer, realmente. Contigo, Seba, veníamos con ganas de hacer un montón.
A veces por los tiempos, por las distancias o por lo que sea. Ya le hemos hecho charlas virtuales. Sí, señor. Con vos y con Dieguito, así que en ese sentido. Y ahí habló es un placer. Villalba. Sí, Logramos- bueno. Claro. Pero Villalba. Sí, vos Muy tuve- bien. Claro, cada vez que viene el profesor Smuggler, Villalba cierra la boca. Claro. Yo no sé si está ofendido con Smuggler. Claro. Yo no sé si es porque me dice, no. Es el cuervo de Poe. Te tiro. Se sube sobre Flota. Palas Atenea y Flota. Claro. ¿viste? Aunque no lo veamos, Villalba siempre está. Estamos en Parque Patricio y estamos hablando del cuervo. Nos van a venir a matar. Cállense la boca por la duda. Bueno, reitero, gracias Seba por A estar vos, acá. a vos, Tenemos que repetir este encuentro con alguna. con Hemos gusto. tirado otras ideas, pero bueno, después Sí, veremos sí. más adelante para charlar un poco de estos cruces entre. Bueno, estas son dos bestialidades, dos grandes obras, Claro. maestras, pero bueno, otras grandes películas. Smuggler, a vos ya, ¿qué decirte? Te quiero mucho y gracias por estar acá. No, bueno. Pero bueno. Yo también. Ay, muchas gracias, compañero. A todos se ríe, ¿sí? Porque es la primera vez que nos ve así como No, claro. En la nuestra. Es que yo no soy tan serio. Y no, pero Estupendo. mire, imagínese, profesor, a Smuggler lo conozco en el 2004. Ah, Oli. Y cuando nos conocimos, fue profesor mío antes, en 2002, 2003. Cuando él me convoca como docente por primera vez, me llama a mi casa. Voy a contar esto porque es buenísimo. Bueno, no sé si te acordás. ¿Qué te vas a ver otro? Me llama a mi casa, yo vivía en Mataderos todavía. Y me da el teléfono mi vieja en ese momento. Y cuando mi madre me dice, un señor, no me dijo que era él. Entonces me escucho, Diego Cirulo, y le digo, sí, el más grande, le digo. Y del otro lado se hizo un silencio y dijo, bueno. A partir de ahí, ya está, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, Después ya. de eso no había retorno. No había No hay retorno. retorno. Con Eso Villalba- es viaje al infierno y te quedaste. Con claro. Villalba 15 años, así que imagínate. Estar feliz. O sea, lo vi cuando no tenía pelos Villalba, imagínate. Así que, claro, era un bebé de pecho. Gracias, profesores, por A estar. usted, Nos a veremos Un placer. en breve. Y a todos ustedes del otro lado, recuerden @BCO Radio para encontrar nuestros contenidos, tanto en Facebook, Instagram o Twitter. Y en YouTube, en donde están, no sé si esto va a salir en video, pero por la duda se escuchan también nuestros audios allí. Y con esto, porque si no dirás me mata, cafecito.app/BCO Radio, por si quieren hacer algún aporte, que estamos en economía de guerra. Acá vino Dantecito a saludar, así que los saludamos a todos ustedes y nos escuchamos en la próxima. Chao.